En la teoría, digamos, de la psicología, hay un síndrome que puede ser un poco característico de los hermanos mayores y realmente determina pues la personalidad de quienes nacen como los primeros hijos de una familia. ¿Quiénes de aquí son los hijos mayores? Levanten su mano. ¿Quiénes son los hijos mayores? Muy bien, perfecto. ¿Realmente te has preguntado si el orden de nacimiento de las personas realmente influye en su personalidad? ¿Realmente varía ser el hijo mayor a ser el hijo menor? Pues se dice particularmente que sí es verdad, específicamente en el caso de los hermanos que son los más grandes del linaje de esa generación, ¿ok? El hecho de que hayas nacido primero en tu familia siempre te torna con mayores responsabilidades y comienza una lucha de tener que complacer a la gente, a tus padres, a la gente de tu alrededor y ser el ejemplo si tienes hermanos menores. Entonces siempre es ser lo máximo, el más guau, el más inteligente, el sobresalir. Esa tendencia tienen los hermanos mayores regularmente. Y a veces empiezan a generar conflictos porque llega a generar resentimientos con los hermanos menores y aún con los padres. Y esto a veces, tener tantas responsabilidades, ser una persona que tiene que complacer a todos, llega a generar ansiedad en el corazón de muchos, esa desesperación por siempre ser el mejor y lo máximo. De hecho, se dice que los hermanos mayores, aparte de tener más responsabilidades y todo lo que ya hablamos, tienen un coeficiente intelectual más alto que los otros hermanos. No porque los de en medio y los más chicos seamos más burritos o algo así, no, simplemente porque como tienen mayores responsabilidades, porque sus papás se centran en estimularlos mucho, o sea, nace el primer hijo y tú estás ahí atrás de él y lo llevas a estimulación temprana y los llevas a clases de natación y los llevas a cualquier actividad física, los llevas a actividades culturales, estás ahí constantemente con ellos. Entonces, regularmente los hijos mayores se dice que pueden tener un coeficiente intelectual más alto que los otros porque están rodeados de muchos estímulos cerebrales, ¿no? Y así se mantienen durante muchos años hasta que pues nacen los otros hermanos o ya no hay tantos recursos y siguen trabajando en estimularlos. Pero nosotros en la palabra de Dios, la Biblia también nos habla acerca de este tipo de casos. Y en la Biblia a lo mejor no va a ser del hermano mayor como tal, como lo vemos en la vida natural, pero es un síndrome espiritual que muchos hermanos mayores en la fe estamos luchando contra esto. Coloquialmente en la medicina decimos, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas o de características particulares, pero nosotros dentro de la iglesia como hermanos e hijos de Dios, que podemos decir que ya somos mayores, estamos padeciendo un síndrome muy característico. Y entonces quiero que me acompañen a leer en Lucas 15 del 11 al 35. Vamos a leer varios versículos, pero quiero que nos podamos centrar en leer y entender la palabra de Dios. No se distraigan, enfóquense en leer la palabra. Vamos a comenzar. Lucas 15 del 11 al 35. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Lo primero que tenemos que notar en esta parábola, en este pasaje, es que esta parábola estaba dirigida a personas específicas. Vamos a Lucas 15 del 1 al 3. Esta parábola estaba refiriéndose específicamente, primariamente, a estas personas. Dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces contó esta parábola. Esta parábola estaba escrita directamente, les estaba diciendo el Señor Jesús a los escribas y a los fariseos, a los máximos representantes del legalismo en esos tiempos. Si nosotros recordamos un poco la característica de estos fariseos y escribas, eran personas, digamos, de élite, pero creían, ellos sabían todo y ellos eran los únicos dignos de recibir todo de Dios. Entonces, vamos a explicar este pasaje que leímos y todos lo conocemos. Es muy común cuando llegamos a Cristo escuchar el pasaje del Hijo Pródigo, pero vamos a dividirlo en dos actos principalmente para poder explicarlo y entender qué es este síndrome. Entonces, vemos en el primer acto al primer hijo. Estamos viendo al hijo menor que se va a un país lejano, malgasta todo lo que tiene, todo vive perdidamente a través de un estilo de vida que no tenía medida, un estilo de vida sin control, completamente liberal, si lo podríamos decir así. Pero este muchacho, cuando gasta todo y se ve perdido, al estar en ese lugar junto a los cerdos,
como que se saca de onda y dice, ¿cómo? Si yo lo tenía todo con mi padre. O sea, ¿qué hago aquí en este lugar con los cerdos? No entiendo cómo lo pude hacer. ¿Por qué? Porque vivió una vida perdida, sin ninguna medida, y llegó hasta ese punto de caer hasta lo más profundo, dañarse tanto y estar ahí con los cerdos. Entonces, recapacita este muchacho y dice, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, podemos decirlo así, idea un plan y dice, en primer lugar, ¿qué hace? Dice, yo no puedo seguir aquí, yo voy a volver con mi padre, tengo que admitir que me he equivocado y que he perdido el derecho de ser su hijo, porque le pedí la herencia y me fui, pero ahora ya no tengo nada. Y entonces este muchacho dice, tengo que regresar con mi padre en primer lugar y decirle, no lo hice bien, la regué y quiero regresar y pedirte perdón. Lo he perdido todo. Eso es lo primero que este muchacho piensa, regresar con su padre y decir que realmente se había equivocado, que ya no tenía derecho a nada, pero necesitaba volver ante el padre. En segundo lugar, este muchacho tiene toda la intención de pedirle a su papá que lo acepte, pero que lo acepte de una forma diferente, que lo trate, dice, como si fuera uno de sus jornaleros. Escuche bien, no le dice, quiero ser uno de tus siervos. ¿Por qué? Porque los siervos trabajan en la propiedad y viven ahí con el patrón, con el jefe. Pero los jornaleros no. Los jornaleros eran otro tipo de empleados. Eran empleados que vivían, sí, cercanos, pero en las aldeas locales de la zona y ganaban un salario específico por la actividad que realizaban. Este muchacho sabía que se había ido y el irse implicaba una deshonra para la familia y más por la manera desmedida que él vivía. Entonces este muchacho era un hombre que había deshonrado a su familia completamente y por ende a toda la zona, a toda, digamos, a toda la cuadra, a todo el barrio. Había deshonrado a toda la comunidad completamente. Para toda la gente y para su padre, este muchacho no existía, dice la palabra. Este muchacho estaba muerto. Ya nadie tenía que acordarse leer, reconocer quién era, porque se fue a vivir sin control. Y entonces los rabinos enseñaban algo que era un poco estricto, digamos. No era suficiente con que tú vivieras perdidamente, pecando y hacer cosas y solamente vinieras y te defendieras con palabrería, que te disculpabas por lo que habías hecho. Eso no era suficiente, la palabrería no era suficiente. Si violaban las normas que exigía la comunidad, no solamente se podía quedar ahí. Ellos tenían que hacer una restitución de todo lo que habían perdido o lo que habían hecho completamente. Y entonces este muchacho dice, yo no puedo ir así completamente como un miembro normal de la familia. Entonces decide decirle a su papá coloquialmente de este modo, papá, no tengo el derecho de volver a la familia, pero si me recibes otra vez, yo puedo ser un aprendiz de los jornaleros, yo puedo trabajar, yo puedo ganar el dinero para así ganar ese salario y al menos poder empezar a pagarte toda la deuda que tengo contigo y con la comunidad. Esto era lo que el muchacho estaba diciendo, ese era su plan. Pero ¿qué pasa? Y lo explica la parábola. Cuando este muchacho ya tenía todo ese pensamiento en su mente, ya sabía cómo le iba a llegar al papá, todo lo que iba a hacer, que cómo le iba a devolver, hasta en qué, seguramente de qué tipo de jornalero iba a ser, él ya tenía todo eso ideado en su mente. Pero cuando llega a la casa, yo me imagino que en la puerta, la banqueta, no sé en qué posición estaba ese hijo en ese momento, pero su padre lo ve llegar y su padre
el resultado de esa acción en su padre de ver a su hijo es correr hacia él. No le preguntó a dónde estuviste, dónde andaste, por qué llegaste tanto tiempo después. Él simplemente corrió hacia él. La regla general de los patriarcas en el Medio Oriente era que no corrían. Podían correr los jóvenes y los muchachos, pero el padre de familia no salía desquiciado a correr por algo, por alguien. Eso no era así, pero no le importó nada a este padre de familia. Él lo hace, corre hacia su hijo, muestra abiertamente sus emociones, echándose sobre él. Imagínense a nosotros como hijos de Dios, alguna vez llegamos, y si aún somos nuevos, quiero decirles que el Señor así está atento a nosotros, nos busca, el Señor nos habla y el Señor está presto a que vengamos ante Él. ¿Cuántos de nosotros llegamos y el Señor corrió a abrazarnos, a perdonarnos, a limpiarnos, a restaurar todo eso que estaba dañado en nuestras vidas? ¿Cuántos recibimos ese amor y ese perdón de Dios? Amén. Todos llegamos así, y si aún ustedes no se han dado la oportunidad de correr a los brazos del Padre, a llegar al Señor, les invito, hoy es el tiempo, hoy es el momento que lo podemos hacer. El Señor está atento a ti y quiere tomarte de nuevo. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que tengas tú pensando que restituir, no hay nada que el Señor no pueda perdonar, ¿ok? Entonces, imagínense la cara de este hermano menor cuando dice, mi papá está corriendo hacia mí. Lo tomó por sorpresa y se queda, wow, ¿qué está pasando? Pero si yo me fui, se está confundiendo con mi hermano mayor. Yo creo que a lo mejor está pensando que soy él. Sorprendido, ¿qué pasó con mi papá? ¿Por qué corre hacia mí? E intenta, espérame papá, soy yo el menor. Mira, yo no soy digno de ser tu hijo. Y le explica y le dice todo lo que ya había ideado. Pero el papá lo ignora, digámoslo así. Y rápido que dice a sus siervos, traigan el mejor vestido para vestirlo. Lo que el padre dice es, no voy a esperar hasta que tú pagues la deuda que tienes, ni hasta que te hayas humillado lo suficiente. Tampoco vas a ganarte o vas a hacer algo para ganarte el regreso a la familia. Simplemente, así como una vez llegamos a Cristo, el Señor nos dice, voy a tomarte nuevamente a mi familia sin que tú hagas nada, porque ¿cuántos sabemos que Jesús ya pagó el precio por eso? Ya no tenemos que hacer absolutamente nada. El Señor, por su infinita gracia, nos vuelve a aceptar, y entonces Él no tiene que hacer absolutamente, dice, hey, no digas nada, yo voy a darte todo lo que te corresponde de nuevo. Y entonces ordena a sus siervos a cubrir su desnudez, a traer ropas nuevas, a ponerle anillo. Ordena a sus siervos, aparte de eso, ¿qué dice? A prepararle un fiestón, dice, a prepararle una celebración. Y no una celebración básica, dice que vayan por el ternero engordado, nada de cosas, así como cuando hacemos fiesta, no nada más un pozolito, no, vamos por la vaca y vamos por todo y hacemos fiesta en grande, lo mismo. Vayan por el ternero engordado, dice la palabra. Sabemos que en aquellos tiempos, pues las mayorías de las comidas no incluían carne. Por eso la carne se reservaba para momentos específicos, y aún más el precio del ternero era algo estratosférico para ellos. Era de verdad que iban a hacer un evento, el evento del año, en situaciones menos usuales. Entonces había una gran fiesta, un gran banquete por alguien que se había perdido, por alguien que había derrochado su dinero, por alguien que no merecía nada, pero aún
Llega con su padre y le da todo sin ni siquiera restituir ni hacer nada diferente para recibir el perdón de su padre. Se estaba llevando a cabo esta fiesta, música, un ambiente para celebrar la restauración de un hijo menor, de este hijo que se había ido de la familia, de este hijo que había pecado en contra de todo, de Dios y de la comunidad. Entonces, imagínense qué escena tan maravillosa. Hasta ahí todo está perfecto, hasta ahí todo está lindo. Vemos, wow, el Señor nos está enseñando que Él nos perdona a pesar de todo, que Él es bueno, que Él es misericordioso. Todos nosotros nos podemos representar en este muchacho. ¿O cuántos pueden decir esto? Amén. ¿Cuántos llegamos a Cristo así? Amén. Todos podemos representarnos en este muchacho. Llegamos arrepentidos, reconociendo nuestras faltas. A lo mejor ya estábamos perdidos completamente, ya no hallábamos salida a nuestras vidas. Pero un día, por medio de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, la cual está llena de amor, la cual está llena de paciencia, de delicadeza, de ese perdón y redención de pecados, fuimos atraídos a Él con estos lazos de amor y con lazos de misericordia. Y ya que estamos otra vez en la familia de Cristo, podemos ver el perdón completo de nuestro Señor a nuestras vidas. Y con besos, con abrazos, con un amor inagotable que recibimos de nuestro Señor, nos llena de su gracia. Y aparte, aprovechando todo lo bueno que haya sido con nosotros, el Señor todavía extiende bondades, beneficios y bendiciones a nuestras vidas. Ese joven no se merecía nada, pero todavía le extienden una fiesta por su regreso. Y así hace el Señor con nosotros. Nos extiende su amor, nos extiende su gracia y aparte nos bendice, nos favorece. Y cuánto más no nos puede dar el Señor si ya ha hecho mucho por cada uno de nosotros. Amén. Es fácil reconocernos así como este hermano menor. Gloria a Dios, el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Cuando estábamos cansados en nuestros pecados, en nuestros delitos, el Señor nos restaura. Y esto es lindo, hermanos. Esto se siente bien cuando llegamos a Cristo. Pero hay una condición espiritual mucho más complicada, que es saber que eres un pecador y el Señor te perdonó. Saber que pecas en cada instante y que el Señor puedes ir con libertad ante su trono y Él te perdona. Tienes libre acceso al trono de la gracia de Dios. Eso es fácil a lo mejor llegar a entenderlo ya cuando estás en Cristo. Pero hay una situación más complicada, incluso mucho más dañina, que es este síndrome, la condición que tenía el hermano mayor del hijo pródigo. Vamos a el segundo acto. Ya al entender este primer punto, en primer lugar, todos los hermanos mayores deberíamos saber y cambiar ya nuestro switch, cambiar nuestra mentalidad, entender que el amor y el perdón de Dios puede perdonar cualquier y todo tipo de error o de pecado. El amor y la aceptación del Padre son gratis, nadie tiene que hacer nada, el Señor pagó. Entonces el hermano mayor regresa y se entera que su hermano menor, el pecador, el que se fue, el que gastó toda la herencia, ha regresado y se ha reintegrado con su padre. ¿Y qué pasa con este chico, con este hombre? Se enfurece. Parece que ahora era su turno de pecar. Parece que ahora era su turno de deshonrar a su padre. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué están haciendo este evento del año? ¿Cómo es que le están haciendo esto a mi hermano? Si se fue y gastó nuestro dinero. Se niega
este muchacho a entrar a la fiesta y se queda afuera emitiendo una negativa y un desacuerdo a lo que el padre había hecho con su hermano. Yo no voy a entrar. ¿Cómo voy a entrar? Si ese chamaco se fue a vivir perdidamente y mi papá lo beneficia, ¿cómo creen que yo voy a ir a ese lugar? No, mi papá se pasó, estaba completamente en desacuerdo de lo que su padre estaba haciendo. Entonces, el padre, el dueño del lugar, el organizador de la fiesta, el anfitrión de ese banquete, tiene que salir a hablar con el hijo mayor, porque el hijo necio no quiere, hizo berrinche, no quiso entrar a la fiesta. Y entonces este padre sale, y dice la palabra que no sale a entablar una plática, dice que sale a rogarle que entrara. Y el padre, siendo el patriarca de esa familia, pasa esa deshonra de ir a rogarle a un hijo. Oye, hijo, entra, tu hermano ha regresado, ya vamos a perdonarlo, vente, hay que celebrar que regresó, estaba muerto, pero ahora ya está aquí. Y le dice, ¿cómo voy a hacer eso? Tú nunca me has dado siquiera un cabrito para celebrar. ¿Cómo te atreves a él a darle un ternero? ¿Cómo te atreves a él a darle una carne de las más caras? A mí no me has dado nada. ¿Cómo a él sí le puedes dar, siendo que vivió perdidamente? El padre vuelve a este hijo a ser, al menor, a ser su heredero, con el consiguiente derecho a volver a tener la riqueza familiar, aunque ¿qué? Aunque ya le habían dado su parte, aunque ya la había gastado. Esto era la referencia de darle este ternero, decir, hijo, tú sigues siendo parte de mi herencia. A pesar de cómo gastaste el dinero, tú tienes las riquezas de tu padre otra vez. Y el hijo mayor se indigna. ¿Cómo cree que todavía me va a tocar menos porción si ya le habíamos dado su parte al hijo menor? Es excesivo, o sea, le vamos a dar más de lo que merecía. Dice, yo me he matado trabajando y he ganado lo que he obtenido, pero mi hermano no ha hecho nada para ganar algo, sino que es ahora digno de que tú le vuelvas a dar riquezas. ¿Dónde está lo justo? El hermano mayor decía, no hay justicia en esto, yo siempre he estado aquí, yo nunca me he ido, todavía no obtengo la herencia, mi hermano ya obtuvo la herencia y lo gastó todo. ¿Cómo va a ser que a él lo van a beneficiar más que a mí si yo me he dedicado a estar aquí, portándome bien, haciendo las cosas que se deben? Completamente se molesta, se indigna, no entiende lo que está pasando. Le dice, ¿cómo si yo jamás te he desobedecido? Él ha hecho todo mal, pero yo no he hecho las cosas mal. Dice, hijo mío, le dice su padre, a pesar de que me estás insultando con este comportamiento, si lo podemos ver así, te quiero que entres a la fiesta. Vente, celebremos que tu hermano ha regresado. No repudies a tu hermano. No hagas esto más difícil. Yo tampoco quiero estar peleado contigo. Yo tampoco quiero que estemos distanciados. También quiero que estemos los tres juntos. No quiero estar en desacuerdo contigo. Es lo que el padre coloquialmente le podría decir en esta parábola. Y termina esta parábola en ¿vienes o no vienes? Así, imagínense que al final de la parábola dijera, por eso, ¿vas a entrar o no vas a entrar? Dime. Y dices, bueno, ¿qué pasó? Se reunió la familia, al final fueron felices, se reconciliaron los hermanos, volvieron a tener la heredad que tenían los dos. ¿Qué pasó con esta familia? Esta parábola termina justo cuando esas ideas se pueden pasar por nuestra mente.
Decíamos, la verdadera audiencia de este relato, de este pasaje, eran los escribas y los fariseos, los hermanos mayores que no soportan la idea de que los gentiles fueran partícipes de los privilegios de Dios. Estos fariseos, estos escribas, se creían superiores y muy justos y miraban con menosprecio a todos los demás. Tú a lo mejor pensar, ay, ya soy hijo de Dios, ya lo sé todo, ya lo tengo todo comprado, ya tengo la herencia, ya lo gané absolutamente todo, ya tengo mi trofeo y mi corona llena de piedras preciosas, ya la hice. Podemos pensar así como los fariseos, creer que ya lo tenemos todo porque ya llegamos a Cristo, porque estamos ahí. Ellos, estos fariseos y escribas, se creían que lo tenían ya todo, que ellos eran los únicos dignos de pertenecer a Cristo, merecer los privilegios divinos. Miraban de lejitos a los demás con menosprecio, no los querían, los hacían completamente menos, se distanciaban de ellos. Y este era el comportamiento de los fariseos. Y lastimosamente muchos de nosotros como hijos de Dios nos comportamos como estos fariseos. Quiero que recordemos esta otra parábola acerca del comportamiento de los fariseos en Lucas 18 del 10 al 13, por favor. Amén. Dice Lucas 18, 10 al 13. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Imagínenselo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propició a mí, pecador. Estos fariseos así eran, y aquí lo vemos claramente. Yo, el Hijo de Dios, yo, el que voy a la iglesia todos los domingos, el que sirvo en un ministerio, este hermano mayor que no estaba tan perdido como el menor, no abandona el hogar, sigue en la iglesia, pero no malgasta su herencia, no malgasta su dinero, permanece obediente al Padre, se queda aquí, sigue sirviendo, se queda en casa, se porta bien en su comunidad, en su familia, es responsable, es correcto y aparte es trabajador. Parecía, como decían los fariseos, eran intachables, eran lo máximo, lo más pro de lo mejor, eran súper guau, pero no eran tan buenos como parecía que lo hacían todo bien, pero ellos acumulaban tanto resentimiento, tanta frialdad en sus corazones como lo hace el hermano mayor. Acumula resentimiento con su padre, arruina la relación que tenía con su padre por no aceptar lo que estaba haciendo. Y a este tipo de actuar, a esta forma de ser como los fariseos y como el hijo mayor que vemos en la parábola, lo vamos a llamar el síndrome del hijo mayor. Una condición de lo más común que encontramos dentro de nuestra vida cristiana y dentro de la iglesia, que suele ser más difícil de identificar que ser un hijo pródigo. El hijo menor peca de forma desmedida con pecados que pudieran ser más escandalosos, pero el pecado del hijo mayor
son pecados que se guardan en el corazón, pero siguen siendo pecados. Y nosotros a veces como hijos de Dios creemos que porque no hacemos shows de pecados fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, en los lugares donde nos relacionamos, estamos haciendo las cosas bien. Creemos que a lo mejor porque no son tan vistos los daños que causamos o los estragos del pecado en nosotros, es que estamos haciendo las cosas correctamente. Pero no quiere decir que el resentimiento, que el enojo, que el chisme, que la burla sean menos pecado que el adulterio y que la fornicación. El pecado no se mide en balanza, el pecado sigue siendo igual. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, amado hermano, dice la palabra, llega a ser un pecado. No podemos considerar que el pecar grande o el pecar chico es diferente. Muchos de los hijos de Dios amamos a nuestro Dios, servimos a nuestro Dios, somos fieles, obedientes. Y la vida en ocasiones llega a ser difícil para nosotros. Nos pasan acontecimientos que no esperábamos, situaciones adversas en las que nos tenemos que enfrentar y que tenemos que luchar en contra de esto. Y pensamos, ¿por qué nos está pasando esto si ya aceptamos a Cristo? Si ya le servimos, si escuchamos la palabra, si oramos, si leemos la Biblia, ¿por qué nos pasa esto? ¿Que Dios no está aquí con nosotros? ¿Por qué Dios está permitiendo que nos sucedan tantas cosas? Y podemos seguir adorando, podemos seguir orando, podemos seguir sirviendo a Dios, podemos seguir comprometidos dentro de la iglesia y de un ministerio, pero nuestra pasión por Dios, el amor que tenemos por Dios, se puede tornar muy vacío ya. Puede que lo hagamos todo, puede que estemos al frente de ministerios, puede que estemos escuchando palabra de Dios, pero no quiere decir que tu pasión y la llama del Espíritu en ti todavía esté ardiendo. Puede ser que los estragos del daño de la vida han marcado tanto en ti que se te ha olvidado que tu Padre está ahí contigo. Y entonces estás sufriendo durante años este síndrome del hermano mayor. ¿Por qué? Porque este síndrome del hermano mayor te lleva a dejar de relacionarte con tu Padre, te lleva a desconectarte cada vez más de la relación con tu Dios. Y esto decía el Padre: hijo, ¿no vas a entrar? ¿No vas a venir a celebrar lo que está pasando? Y el hijo dice, tal vez dijo, no voy a hacerlo. Y nosotros estamos así, entre que estamos cerca de Dios, pero estamos muy alejados espiritualmente de Él. Vemos que el hijo mayor no acepta. ¿Por qué? Porque no pensaba, porque no era como su padre, no tenía el corazón como su padre. El hijo mayor, a pesar de que convivía diariamente con él, no actuaba como un verdadero hermano. No estaba cercano a su padre, directamente conociendo su corazón, porque puede que estaba físicamente, estaba en la casa, pero no estaba directamente relacionado en el corazón del Padre, no se veía como el Padre, no tenía los mismos pensamientos como el Padre. Por eso no le emocionaba el hecho de que su hermano, el perdido, haya regresado ante los pies del Padre. Su corazón era duro. Él quería que se le castigara severamente a su hermano. No había misericordia en sus corazones. Había perdido la oportunidad de entrar al gozo de su padre una vez más, porque él no tenía el corazón que su padre tenía. Y esto empezó y generó este distanciamiento del padre por su falta de amor, por su falta de misericordia.
no aceptaba lo que se estaba haciendo con su hermano, con el hijo menor. Y muchos de nosotros como hijos de Dios tenemos corazones tan duros, tan frívolos, que ya no hay ni amor, que ya no hay ni misericordia, que ya no hay compasión por las almas, que ya no hay compasión por nuestro prójimo, que ya no hay amor por nuestro mismo Dios. Hacemos todo como rutina. Solo hacemos todo porque es parte de lo que se nos dicta que tenemos que hacer. Y decía alguien, por costumbre, simplemente por la costumbre que tenemos de seguir siendo los hermanos mayores en la fe nada más. Como en toda enfermedad, como en todo síndrome, existen características específicas de cómo se desarrollan ciertas enfermedades o ciertos casos. Pues yo especifiqué algunas características específicas de ser o de tener el síndrome del hermano mayor. Así que vamos a ver 4 específicamente. Primero, resentimiento e ira. Dice la palabra que el hermano mayor se indigna. Todas sus palabras destilaban esa rabia, ese odio, ese dolor por sentirse ofendido. Esa es la primera señal de los hermanos mayores. Tienen un resentimiento y un enojo interno en sus corazones cuando su vida no es lo que desean. Aún a pesar de estar en Cristo, creen que su vida no es tan buena, no es tan sofisticada. Cuando su vida no es lo que desea, se empiezan a generar tristeza en sus corazones, se vuelven personas frustradas, amargadas, resentidas, enojadas. Y entonces vemos a personas que aparentan estar en el servicio de Dios y que oran y que dicen como lo hacían los fariseos, pero en sus corazones hay enojo e ira acumuladas y resentimiento, que coloquialmente dicen cuando ven a alguien así furioso: oye, ¿estás bien? Ah, pues díselo a tu cara. Pero así estamos internamente, estamos haciendo muchas cosas como si nada pasara, pero internamente estamos enojados y ya no pensamos en hacérsela a quien nos la hizo, sino a quien nos la pague, y estamos en el servicio de Dios aún enojados. Ay, otra vez tengo que ir a servir en los Ujieres. Ay, otra vez, y ahí vas ya nada más por costumbre, pero en tu corazón hay un enojo, una ira y un resentimiento. ¿Por qué? Porque crees que tu vida aún no ha alcanzado el nivel que mereces. Pero amado hermano, el nivel que merece tu vida no está puesto por los estándares que tú o la sociedad te pongas. El nivel que merece tu vida está destinado por el propósito que Dios tiene para ti y para tu familia. Y entonces nos confundimos. No, pero si yo quiero tener ese carro y esa casa del año, yo quiero tener ese trabajo. ¿Y cómo? Si yo me la paso sirviendo a Dios y orando por eso. Y te enojas porque no lo alcanzas. ¿Pero por qué? Si el Señor está en cuidado de ti, y te llenas de resentimiento, de ira, de enojo, y así vives sirviendo a Dios. Y estos hermanos mayores llenos de resentimiento y de ira, ¿qué pasa? Siguen teniendo esta característica. Creen o tienen esta impresión de que se les debe más de lo que han hecho o han obtenido, que todavía les falta más por alcanzar, que todavía el Señor les debe muchos beneficios y muchas bondades, les debe muchas bendiciones, que ellos han hecho demasiado y que todavía merecen un poco más, que no es suficiente con lo que ya tienen. Y cuando ven a alguien que parece que está alcanzando todo lo que quiere, cuando ven a alguien que tiene lo que ellos desean, se molestan, se enojan, se resienten con ellos, los empiezan hasta odiar. Porque ese hermano que ni viene los miércoles, porque él sí tiene el carro que yo no tengo. ¿Por qué? Porque si yo
tengo años dentro de la iglesia y a mí no me va bien en la relación amorosa, a mí no me va bien con mi esposa y a esos hermanos les va muy bien. Se empiezan a resentir creyendo que su vida no es perfecta, que su vida no es lo que merecen, porque creen que merecen mucho más. Tienen otro sentido y otra característica, que es el sentido y característica de la superioridad. Tienen un fuerte sentido de superioridad. Le dice de forma despectiva, si lo podemos llamar así, este hijo tuyo, creyéndose que él era, wow, lo más perfecto que existía. Este hijo tuyo, más bien este hermano tuyo. Y pasa muy comúnmente dentro de una familia, dentro de los hermanos, cuando se enojan, que no le quieres hablar a tu hermano y le dices a tu papá, dile a tu hijo, dile a tu hija, y estás así porque estás enojado y está a 2 metros de ti, y dile a tu hijo, mamá, y tú no vas y le hablas a tu hermano. De esa misma forma son estos hijos con superioridad. Este hijo que pecó, este hijo que vivió perdidamente, ¿tú lo aceptas? ¿Tú le renuevas todo a este hijo? No puedo creerlo. Si yo hago todo bien, soy el más trabajador, soy el más intachable, nunca daño a nadie, ¿por qué este hijo y no yo? Se creen extremadamente perfectos, se creen extremadamente inteligentes, se creen que son muy astutos para todo en la vida, y entonces tienen esta cualidad de sentirse superiores a los demás por lo que creen tener, por lo que creen hacer. Crean ellos esta superioridad, crean en este síndrome un espíritu de personas juzgadoras. Siempre están con el dedo índice, tachando a todos de lo que hacen, pero nunca, cuando tú estés señalando a alguien, hermano, tú tienes más dedos que te señalan a ti. Y estas personas creen tener tanta capacidad, tanta inteligencia, tanto a lo mejor conocimiento de la palabra de Dios, que creen ya haberlo ganado todo y juzgan sin medida. No tienen la capacidad de pedir perdón, de aceptar que otras personas sean redimidas por el Señor. No tienen esta capacidad porque creen ser lo máximo, lo más intachable posible. Si el hermano mayor hubiera conocido el corazón del padre, realmente hubiera aceptado entrar a la fiesta y perdonar a su hermano también. Hubiera dicho, no puedo seguir con este egocentrismo, no puedo tener así a mi padre, mi forma de ser está dañando a mi padre, ya no quiero ser ese ególatra que soy. Yo voy a perdonar a mi hermano, yo no me voy a sentir superior a nadie. Habría tenido esta libertad de darle a su hermano el mismo perdón que le dio su padre. La tercera característica es que obedecemos a Dios con obediencia falsa, o mejor llamada, obediencia basada en el temor. Le dice, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Ser fiel, ser obedientes, implica un grado de responsabilidad. A veces no tenemos ganas de hacerlo y hemos platicado los jóvenes, a veces sabemos que tenemos que hacer muchas cosas, servir a Dios, ir a la iglesia, hacer cierto tipo de actividades que el Señor nos demanda y acciones. A veces no tenemos ganas de hacerla, pero aún a pesar de eso, las haces. Pero hay una diferencia en hacerlas por amor a Dios o por hacerlas porque ya se te demanda y tienes que cumplir por la responsabilidad. Hacerla por lo que los demás
te agradezcan o por lo que los demás te vean. Hacerla por los beneficios o bondades que Dios puede traer a tu vida. Tú sabes que si sirves, el Señor te sigue bendiciendo. Tú sabes que si ofrendas, el Señor no te dejará, pero lo haces realmente por amor a Dios o por una obediencia que lleva consigo el temor de que el Señor no te bendiga, de que el Señor no te mire con agrado, de que el Señor, ¿por qué lo haces? Por esa pasión y ese amor directamente por Dios o porque los demás vean que tú puedes hacer las cosas. ¿Cuál es la obediencia que te mueve? Es una verdadera obediencia a Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad. Tú le sirves, por su bondad tú le obedeces, por su verdad sigues sus mandamientos, porque Él es el Dios de todo y tú quieres agradarlo solamente a Él. Por eso lo obedeces o lo obedeces para que Él te siga bendiciendo nada más, para solamente recibir de Él. Y quiero que vayamos a Salmos 48. Amados, obedecer a Dios debe ser algo que nazca del corazón de cada persona. Amar su voluntad, amar el servicio, obedecer a los líderes, obedecer a los pastores, debe ser algo que nazca de nuestro corazón. Y dice Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Obedecer a Dios, hacer la voluntad del Padre, nunca debe ser un acto solamente de responsabilidad. Debe ser un acto de agrado, un acto que siempre esté en nuestros corazones. Señor, yo amo hacer lo que a ti te agrada. Señor, yo amo hacer tu voluntad. A mí me agrada hacer lo que tú me mandas hacer. Última característica, el descontento. El hermano mayor vivía un descontento. La queja llegaba a su corazón. Sentía que no había recibido lo que a él le correspondía. Decía, he trabajado tan duro, he hecho tanto y todavía no he recibido lo que los demás consiguen tan fácilmente. ¿Por qué la gente no me da las gracias? ¿Por qué la gente no me invita? ¿Por qué la gente no me ve con ese agrado como ven a mi hermano? ¿Por qué mi padre no actúa tan así conmigo? Prestan atención a todos los demás, menos a las bondades, a los beneficios, a los favores que Dios ya le ha dado. Miras a tu familia que está íntegra, que tiene salud, a tus hijos que a lo mejor se porten mal un poquito porque son niños, a lo mejor hagan travesuras, pero tienen salud. A lo mejor no tengas el carro del año, pero ¿qué pasa? Tienes un carro que te mueve, a lo mejor tienes la capacidad financiera para andar en un camión, en un taxi, pero te puedes transportar de un lado a otro, amado hermano. Pero tú estás viendo, ay, es que ese hermano tiene el BMW, yo quisiera ese, y te estás quejando, ay, pero yo me voy en el camión y ahí tengo que estar. Y no estás agradecido, no estás contento con lo que el Señor te ha dado, con la familia que el Señor te ha dado, con la salud o con la enfermedad, ese aguijón que Dios ha puesto en tu carne. Aún a pesar de eso, el Señor te mantiene firme y estás en los brazos del Padre sabiendo que estás siendo cuidado por Él. Y se te olvida agradecer por despertar el día de hoy. Para ti ya nada te alegra, ya nada es sobrenatural de parte de Dios. Pero para mí es simplemente sobrenatural poder dormir y despertar al otro día y saber que el Señor ha renovado mis fuerzas y me ha otorgado otro día más de misericordia. Y es por eso que estoy alegre, es por eso que estoy contento de saber que a pesar de ir a trabajar, a pesar de todo, el Señor está conmigo, el Señor me ha favorecido a mí. Estos hermanos mayores ya no comparten alegría. A pesar de que hay gente en la alabanza adorando, exaltando el nombre de Dios, el hermano está enojado, está así,
No quiere, ay, ¿para qué vine? Ay, esa alabanza, ay, todos van a aplaudir. Estamos molestos, no nos alegramos con los que se alegran, más bien nos enojamos porque el Señor favorece y el Señor es soberano como Él quiere, con quien Él quiere. Y eso se nos olvida, pero nosotros ya hemos sido muy bendecidos y favorecidos por nuestro Dios. Y quiero decirles, hermanos, que muchos de nosotros llegamos a padecer este síndrome. Estamos batallando con ira, con resentimiento, con descontento, con una obediencia falsa en el servicio y en el amor de Dios. Estamos luchando contra una superioridad que el mundo nos ha dado por nuestros talentos, por nuestra capacidad, por nuestros dones. Pero en Dios, hermanos, dice, humillaos ante nuestro Dios. Nos exaltamos más de lo que nos humillamos en ocasiones. Quiero que nos pongamos de pie, por favor. Así como este padre en esta parábola, hermanos, Dios sale a nuestro encuentro cada día y Dios quiere acercarse a cada uno de nosotros si es que estamos padeciendo este síndrome en nuestros corazones. Si tenemos estas características equivocadas en nuestro ser, amado hermano, Dios te dice, sal a tu encuentro, hijo, entra a la fiesta. Hijo, quita toda ira, quita todo resentimiento. Hijo, tú ya entraste a mi regazo, tú ya eres parte de la familia de Cristo, pero necesitas cambiar ese pensamiento, dejar esa superioridad, dejar esa obediencia falsa, dejar ese descontento que no te viene bien, que te está dañando a ti, que está dañando a tu familia. El Señor claramente le importan los pecados, sea cual sea el pecado, pero hay pecados tan profundos en nuestros corazones que el Señor quiere conocer tu corazón. El Señor quiere que tú vayas a Él desde tu interior y le digas, Señor, estoy viviendo amargado, estoy viviendo resentido, estoy viviendo lleno de enojo, no me siento contento. Señor, ven y trabaja conmigo una vez más. Y el Señor nos invita abiertamente, le dice al Hijo, yo siempre estoy contigo y todo lo que tengo es tuyo. Imagínense las riquezas de nuestro Dios, las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si padecemos este síndrome, si se ha acumulado todo esto en nuestros corazones, Dios es tan bueno, tan paciente, tan bondadoso, que anhela nuestra restauración. Y Dios nos recuerda, amado hermano, siempre estoy contigo y todo lo que tengo es tuyo. No sé que te tenga resentido, no sé que te tenga enojado, no sé por qué estés trabajando solamente por crear una remuneración de lo que estás haciendo. No sé si te falta alegría en tu corazón, pero te recuerdo, Dios está contigo y todas las riquezas de nuestro Señor, dice, son tuyas, son tuyas. En este mundo pasaremos aflicciones, no tendremos todos los sueños alcanzados, pero te aseguro una cosa, Dios está siempre contigo y todo lo que le pertenece a nuestro Señor por la heredad, por ser coherederos al reino, somos también partícipes de las riquezas de nuestro Señor. Todo lo suyo también es de nosotros. Amén. Quiero terminar con este versículo, 1 de Timoteo 1:15. Palabra, 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. ¿A cuántos de nosotros vino a salvar el Señor? Amén.
de los cuales, ¿qué dice? Yo soy el primero. El hermano mayor creía que él no tenía ningún pecado. Y a veces estamos siendo hermanos mayores que decimos, no, yo no tengo nada de esas características. Y te puedes cerrar a que no tienes ninguna característica como esas. Pero Timoteo dice, el primer pecador antes de mis hermanos soy yo. Y levanta la mano y dice, yo soy la primera pecadora de esta iglesia. Y yo me rindo al Señor y yo creo que Él está conmigo. Y yo creo que soy heredera de todo lo que el Señor tiene. Así que vamos a orar y decirle, Señor, ayúdanos, porque creemos en ti, pero tenemos muchas características que a ti no te agradan. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Señor, gracias por tu infinito amor, por tu perdón, por tu misericordia. Gracias porque un día, Señor, nos atrajiste a ti con lazos de amor, con lazos de misericordia, Señor. Hay personas que están tan preocupadas por evitar el pecado, pero no lo hacen porque realmente te amen y te quieran agradar. Hay personas que evitan el pecado para que tú no seas el castigador para ellos, o que tú ya no los beneficies con bendiciones y bondades, Señor. Hay corazones dentro de tu iglesia que estamos llenos de características dañinas como lo tenía el hijo mayor. Descubrimos en nosotros ira, descubrimos resentimiento, descubrimos quejas, Señor. Descubrimos egocentrismo y superioridad en nuestros corazones. Y hoy queremos, Señor, rendirnos completamente a ti, Señor, que tu amor nos invada. Queremos parecernos más al Padre. Queremos perdonar a los que nos ofenden. Queremos aceptar a cada uno de los hermanos, Señor. No ser tan ególatras y considerar que no somos pecadores. Si por eso es que estamos aquí, porque tú viniste a perdonar a los pecadores que somos todos nosotros, Señor. No somos más que nadie, Señor. Solamente somos tus hijos, perdonados y redimidos por ti, Señor. Perdónanos porque manifestamos a este mundo que tú no eres real por ese corazón tan frívolo que hay en nuestros corazones. Queremos que ahora en nosotros abunden los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Señor, queremos ser más como tú, dejar este síndrome del hijo mayor que se ha arraigado en nuestros corazones y en nuestras iglesias. Queremos gozarnos con los que se gozan, celebrar que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Queremos amar a tu iglesia, amar a tus hijos. Queremos ser cada día más como tú, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Restaura nuestras vidas una vez más y haznos entender si tenemos este padecimiento que está llenando de frialdad y está desconectándonos de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.